Durante años creí que Laura era mi mejor amiga. Nos conocimos en la universidad. Estudiamos la misma carrera y desde el primer semestre nos hicimos inseparables. Compartíamos apuntes, trabajos, preocupaciones y también sueños. Siempre decíamos que algún día trabajaríamos juntas. Parecía una fantasía imposible. Pero años después, cuando ambas conseguimos empleo en la misma empresa, sentimos que la vida nos estaba regalando una segunda oportunidad. Trabajábamos en el área administrativa de una compañía bastante grande. Nuestro trabajo consistía en revisar pagos, transferencias y movimientos financieros. Era un puesto que requería mucha confianza, y durante mucho tiempo todo parecía funcionar perfectamente. Laura siempre fue muy amable conmigo. Llegábamos juntas a la oficina. Tomábamos café por las mañanas. Salíamos a comer casi todos los días. Incluso muchos de nuestros compañeros pensaban que éramos hermanas. Yo confiaba completamente en ella, y nunca imaginé que algún día esa confianza se convertiría en el peor error de mi vida. Todo comenzó a cambiar el día que el jefe empezó a notar mi trabajo. Una mañana tuvimos una reunión con todo el departamento. Era una de esas juntas rutinarias donde revisaban los resultados del mes. Cuando terminó la presentación, el jefe dijo algo que no esperaba. Mencionó mi nombre, dijo que había revisado varios informes que yo había preparado y que estaban muy bien hechos. Incluso comentó que mi desempeño había sido uno de los mejores del área. Recuerdo que todos aplaudieron. Yo me sentí un poco incómoda, pero también orgullosa. Entonces dijo algo más, algo que probablemente cambió todo. Comentó que en los próximos meses habría una vacante para un puesto de supervisión y que yo estaba entre las personas que estaban considerando. Cuando terminó la reunión salimos de la sala. Yo estaba emocionada, pero Laura caminaba a mi lado en silencio. No dijo nada durante varios minutos. Pensé que tal vez estaba distraída o cansada, pero cuando finalmente habló, su tono era extraño. Me dijo, «Bueno, parece que ahora eres la favorita del jefe». Lo dijo sonriendo, pero su sonrisa no parecía completamente sincera. En ese momento no le di importancia. Pensé que simplemente estaba bromeando, pero con el paso de las semanas comencé a notar pequeños cambios en su actitud. Comentarios que parecían inocentes, pero tenían un tono extraño. A veces decía cosas como, «Claro, tú siempre haces todo perfecto». Otras veces hacía bromas delante de los compañeros, como si quisiera minimizar mi trabajo. Nada demasiado grave, pero suficiente para hacerme sentir incómoda. Intenté ignorarlo. Pensé que tal vez estaba pasando por un mal momento. Nunca imaginé lo que realmente estaba ocurriendo, porque mientras yo seguía creyendo que nuestra amistad estaba intacta, Laura ya estaba planeando algo mucho más serio, algo que cambiaría completamente mi vida. Una mañana, varias semanas después, ocurrió algo inesperado. El departamento de auditoría llegó a la oficina sin previo aviso. Eso no era normal. Cuando auditoría aparece sin avisar, significa que algo no está bien. Los supervisores comenzaron a hablar entre ellos. El ambiente se volvió tenso. Poco a poco empezaron a revisar documentos, computadoras y registros financieros. Nadie entendía exactamente qué estaba pasando, hasta que finalmente nos dieron la noticia. Había desaparecido una cantidad importante de dinero. Las cuentas de la empresa no cuadraban. Faltaban cientos de miles de pesos. En ese momento el silencio en la oficina fue absoluto. Nadie hablaba. Todos nos mirábamos con preocupación. Pero lo que yo no sabía en ese momento era que alguien ya había preparado todo para que la culpa recayera sobre mí. Y esa persona era la misma a la que yo había llamado mejor amiga durante años. Ese mismo día, después de que la auditoría anunció que faltaba dinero en las cuentas de la empresa, comenzaron a revisar todo con mucho más cuidado. Archivos, correos electrónicos, registros de acceso, cada movimiento financiero. La oficina, que normalmente era un lugar tranquilo, se convirtió en un ambiente lleno de tensión. Todos hablaban en voz baja. Nadie sabía qué estaba pasando realmente. Un par de horas después me pidieron que fuera a la oficina del director.
Pensé que solo querían hacer algunas preguntas. Era lo lógico. Yo trabajaba directamente con los registros financieros. Pero cuando entré a la oficina, vi algo que me dejó completamente paralizada. Sobre la mesa había varios documentos impresos, transferencias bancarias, movimientos de dinero, y todos tenían algo en común. Habían sido realizados desde mi usuario. El director me miró seriamente y preguntó, ¿puedes explicarnos esto? Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Intenté mantener la calma. Les dije que debía haber un error, que yo jamás había hecho esos movimientos. Pero los documentos parecían muy claros. Las transferencias habían salido desde mi computadora, usando mi contraseña, y durante horarios en los que yo estaba registrada en el sistema. Intenté recordar cada uno de esos días, cada una de esas horas, pero nada tenía sentido. Salí de esa oficina completamente confundida. Sentía que el mundo se estaba derrumbando. Mientras caminaba por el pasillo vi a Laura. Estaba parada cerca de su escritorio, mirándome. No parecía sorprendida, no parecía preocupada. Había algo extraño en su expresión, una pequeña sonrisa que desapareció rápidamente cuando notó que la estaba observando. En ese momento no entendí qué estaba pasando, pero esa imagen se quedó grabada en mi mente. Esa noche no pude dormir. Mi cabeza daba vueltas sin parar. Pensaba en cada momento del día, en cada conversación, en cada detalle. Y fue entonces cuando recordé algo. Un par de semanas antes había olvidado cerrar sesión en mi computadora cuando salí a comer. Laura había estado cerca de mi escritorio. No le di importancia en ese momento. Después de todo, confiaba en ella, pero ahora esa idea me provocaba una sensación horrible. Al día siguiente llegué muy temprano a la oficina, antes que la mayoría. Pedí revisar los registros de acceso al sistema. Quería saber exactamente cuándo se habían realizado las transferencias. Y cuando revisé los horarios, algo llamó mi atención. Algunas de esas operaciones habían ocurrido en momentos en los que yo no estaba en mi escritorio. Por ejemplo, durante mi hora de comida, o después de que yo ya había salido de la oficina. Eso no demostraba nada todavía, pero era suficiente para sembrar una duda. Entonces, pedí revisar las cámaras de seguridad del piso. Y lo que vi, todavía me cuesta describirlo. En la pantalla aparecía Laura, sentada en mi escritorio, usando mi computadora, durante casi una hora. En ese momento sentí una mezcla de emociones, confusión, rabia y una enorme tristeza, porque la persona que estaba viendo en esa grabación no era solo una compañera de trabajo, era la persona que yo había considerado mi mejor amiga durante años. En ese momento todo empezó a tener sentido. Sus comentarios, su actitud, su incomodidad después de aquella reunión donde mencionaron mi posible promoción. Laura había estado manipulando las cuentas durante meses, haciendo pequeñas transferencias, lo suficiente para que nadie las notara, y usando mi acceso al sistema para que todo pareciera hecho por mí. Cuando llevé esa grabación al director, la investigación cambió completamente. Auditoría revisó nuevamente todos los registros, esta vez enfocándose en Laura, y muy pronto encontraron más pruebas, transferencias que terminaban en cuentas relacionadas con ella, pagos extraños, movimientos ocultos. Ese mismo día la llamaron a la oficina. La conversación duró menos de una hora. Cuando salió, ya no llevaba su identificación de la empresa, había sido despedida, y semanas después enfrentó cargos legales. Pero aunque todo eso ocurrió, hubo algo que me dolió mucho más que el fraude. No fuese el dinero, no fue la investigación. Fue entender que durante todo ese tiempo, la persona en la que más confié había estado esperando el momento perfecto para destruirme, porque a veces la peor traición no viene de los enemigos, viene de las personas que alguna vez llamaste amigas,